Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Esteban Reyes. Bienvenidos nuevamente a Revista Cascabel, el podcast. El día de hoy tendremos una entrevista muy interesante, ya que estaremos con el doctor Vladimir Vélez. Él es pediatra especializado en varias ramas de la medicina. ¿Cómo estás, Vladimir? Buenos días. Hola, mi querido Esteban. Muy bien, contento de estar en tu programa. Muchísimas gracias. Gracias a ti por estar aquí. Y quería arrancar con un tema que sucede bastante en esta época. En época invernal, las afecciones respiratorias aumentan considerablemente. Las personas y los niños en específico se mojan bastante por este tema de las lluvias. ¿Cuáles son las afecciones que más suelen sufrir en este tiempo en lo que has visto en lo que es la práctica de tu profesión? Sí, justamente como lo mencionas, las afecciones respiratorias tienen un despunte. Tenemos los rinovirus, tenemos la influenza, tenemos la parainfluenza, también tenemos un despunte de otras afecciones infectocontagiosas como escabiosis, tenemos dengue, ¿ok? Y tenemos en esta época del año, por primera vez, un despunte de las afecciones gastrointestinales por sobre las respiratorias. Hay un despunte de las afecciones parasitarias, gastroenteritis por parásitos como amebas, yardias, bacterias como los enterococos también aumentan su prevalencia. También tenemos afecciones fúngicas, hongos, y todo esto pues por justamente coincidencial con el aumento de las lluvias, las aguas contaminadas, los alimentos contaminados y el grupo etario de mayor prevalencia de 2 a 5 años por su papel de romper las normas. Claro, en este caso es básicamente también el aumento de este tipo de enfermedades gastrointestinales se liga bastante a lo que es el invierno, las lluvias, la contaminación del agua, básicamente. Otra enfermedad que tiene síntomas parecidos a lo que es una gripe normal o a la influenza es el COVID. ¿Qué diferencias o qué tanto están sufriendo los niños de este tipo de afecciones ahora que prácticamente pasa desapercibida como si fuese otra enfermedad, una gripe, en la mayoría de los casos? Sí, 100%. Hay una altísima infectocontagiosidad, pero una pobre mortalidad, ¿no? Prácticamente, sí, el COVID es un miembro más de todo este esquema de virus respiratorios convencionales y estacionarios, ¿no? Que podríamos encontrar. El COVID hace mucho tiempo que no nos da problemas clínicos severos, cursa como un resfriado común, en algunos pacientes, pues incluso no con afecciones respiratorias, sino digestivas, y en pocos casos afecciones dermatológicas, ¿no? Pero en ninguno de esos casos graves ya hace algún tiempo. Es importante mencionar que justamente estas afecciones, como la influenza o el COVID, tienen un tratamiento previo, ¿no? Entonces es muy importante tu programa, muy importante concientizar a los padres que debemos estar preparados antes de que esta época invernal obre sobre nosotros y tenga el caldo de cultivo perfecto para invadirnos. Por ejemplo, la influenza, dicha vacuna, podemos colocarla a los chicos a partir de los 6 meses de edad. ¿Sí? El 20% de los casos de afecciones gripales van a ser influenza, entre el 10 y el 20% COVID, y podemos vacunar a los chicos mayor por encima de los 3 años de edad. Entonces, estas afecciones respiratorias pueden ser repelidas, contrarrestadas hasta en un 50% con el esquema de vacunación, que es el único tratamiento seguro hasta el momento, hasta el día de hoy, de estas afecciones virales. Claro, bueno, mencionar para las personas que nos están viendo, tú eres director del Centro Pediátrico de Subespecialidades y el Centro de Vacunación Infantil. Quería hacerte una pregunta. Mencionabas que la influenza se pueden vacunar a partir de los 6 meses a los niños. ¿Esta es una vacuna que tienen que aplicarle de manera anual o es una vacuna como la del COVID, que básicamente después de la tercera o cuarta dosis ya no es necesario seguírsela aplicando con regularidad al menos? Claro, la vacuna, la influenza, podemos aplicar a los chicos a los 6 meses. Cuando se vacunan por primera vez, necesitan un refuerzo a los 30 días. Y luego de ese concepto, pues, se aplica esta vacuna solo una vez al año. Se sugiere en el grupo etario de menores de 5 años
y mayores de 65 años, que es el grupo etario de mayor prevalencia o afectación para la influenza. Claro, para este tipo de enfermedades, más que nada cuando se enferman los niños, vemos que los padres recurren a tratamientos tales como infusiones, vaporizadores, diferentes tratamientos alternativos, por decirlo así. ¿Qué tan efectivos son estos en comparación con lo que puede resultar? Porque muchas veces no llevan al doctor al niño, sino que simplemente tratan de tratarlo de esa manera. ¿Qué resultados puede dar esto de tener ese tipo de tratamientos y no llevarlo a un médico para tener un tratamiento más controlado? Por fortuna, la influenza y el COVID en el 90-95% de los casos, con o sin tratamiento, desaparecen. Es el estándar natural del virus. El virus no se hace más potente, sino todo lo contrario, siempre pierde su carga viral, va desvaneciendo su potencial y por ende los síntomas también van disminuyendo y termina por desaparecer con o sin tratamiento, por fortuna. Entonces, yo creo que la premisa es primero no hacer daño. No sabemos cómo vaya a reaccionar un nene a tal o cual medicamento casero. La gran mayoría de estos casos solo atañe un proceso respiratorio superior, es decir, nasal, es decir, secreción a nivel nasal que técnicamente no va a necesitar ninguna otra intervención. Muchas veces se sugiere pues lavados nasales, a veces tenemos que hacer uso de antigripales, eh, el control de la fiebre y nada más allá de eso. Un tratamiento bastante conservador, sencillo, porque es una patología que técnicamente no nos confiere síntomas graves, ¿no? Ahora, en ese 5% que podría existir algún daño, son por lo general niños no vacunados. Son por lo general niños con alguna comorbilidad, desnutridos o alguna enfermedad preexistente, ¿no? Entonces, en estos evitas hay que tener cuidado. Por eso es importante que las mamitas o tus televidentes sepan los signos de alarma, ¿no? Cuándo debemos llevar inmediatamente a nuestro niño al médico. Primero, pues cuando exista dificultad respiratoria, ¿no? Cuando el nene veamos que aletea la naricita, se llama aleteo nasal justamente, cuando haya una disociación del tórax versus el abdomen, cuando la frecuencia respiratoria aumente, es decir, cuando el niño tenga sed de aire, o cuando llora el nene y se torna azulito o moradito, pues es un signo de alarma indiscutible, o cuando retrae los músculos intercostales, reclutando más músculos para poder respirar. Dos, cuando la fiebre sobrepase las 48 horas, ese evito tiene que ser investigado, ya que el nene se deshidrata muy rápido, la fiebre deshidrata al bebito. Cuando hay signos paralelos al proceso respiratorio, vómitos, diarreas o dolor abdominal, sumado con dificultad respiratoria o sumado a una fiebre mayor de 48 horas, tiene que ser abarcado inmediatamente. O cuando ya tenemos datos de deshidratación, cuando el nene pues no orina más de 6 horas, lo vemos inapetente o no tolera la vía oral, pues tiene que ser llevado al médico en cualquiera de estas situaciones antes mencionadas. Es muy importante que las mamitas sepan cuáles son los signos de alarma cuando un bebito se está complicando y necesita una intervención clínica inmediata. Por supuesto, y bueno, mencionabas que esto es en el mínimo de los casos. Para cerrar, quería hacerte otra pregunta. Tú habías mencionado que en esta época, especialmente en este invierno, las enfermedades gastrointestinales en los niños están aumentando. Podemos ver que tú tienes también especialidad en nutrición para los menores. ¿Qué recomendaciones le darías a los padres para que puedan evitar este tipo de infecciones? Porque bien o mal es algo que termina también afectando al desarrollo normal del niño. La única manera de evitarlo sería cumpliendo las normas sanitarias, ¿no? Sabemos que todas estas infecciones gastrointestinales, estos bichos, estos microorganismos ingresan por la boca, ¿no? Entonces tenemos que tomar esas precauciones. Los alimentos bien lavados, la comida bien cocida, lavarse las manos antes, después de comer, lavarse las manos antes, después de ir al baño. Si tenemos un niño con diarrea, es importante que el adulto que lo está manipulando
pues lave sus manos antes de tomar el bebito, después de tomar el bebito, lavarse las manos, alcohol, etcétera, porque al contrario va a contaminar al resto de la familia. Cuando un nene está enfermo, tal vez lo que va a indicarnos de primera mano el papá o la mamá es que no quiere comer. Está y con todo derecho, un paciente postrado. Entonces, al existir pérdida de electrolitos líquidos por vómito o diarrea o fiebre, lo preponderante aquí es la hidratación. 100% la hidratación. La comida técnicamente entra a un segundo plano. Lo que necesita el nene es hidratarse. Debemos tener un sobrecito de suero oral en la casa, debemos tener un jarabe de paracetamol, debemos tener medios físicos para disminuir la fiebre, y esto en primera línea para hasta poder llevarlo al médico o al centro de salud. Lo principal es la hidratación. Sobre todo si existen vómitos, el nene se deshidrata mucho más rápido que en una diarrea. Y en el vómito, técnicamente el nene no tolera la vía oral, entonces es un bebito de sumo peligro. Ahora, para prevenirlo, pues solo los protocolos salubres, como los acabo de mencionar. Ahora, un nene bien papeado, bien nutrido, pues sí, va a tener seguramente el factor inmunológico para repeler ciertos microorganismos, ¿no? O para que su duración o su arresto a su anatomía, a sus funciones sean menos invasivas, menos aparentes, menos severas, ¿no? Menos groseras. Entonces, la alimentación es fundamental, por eso en el consultorio pues tiene que venir el papá, la mamá y la abuelita y la persona que cocina, pues para poder conversar sobre esto. Siempre en el factor inmunológico es preponderante, como dicen las abuelitas, las frutas y las verduras. Eso no ha cambiado. Son los alimentos que más aporte vitamínico tienen. Y en cuanto a la masa corporal, no pueden faltar los hidratos de carbono, las grasas y las carnes, ¿no? Es muy importante que y por supuesto, para saber si tiene una masa corporal de acorde, pues los pediatras nos valemos de varias fórmulas, como es el índice de masa corporal, las mediciones para saber si ese bebito se encuentra en el peso y la talla adecuado. Y eso no se debe hacer cuando el bebé está enfermo, sino mucho antes. Por eso son los controles rutinarios para nuestros chicos. Y cumplir con todo el esquema de vacunación, por supuesto, por derecho. Ok. Muchas gracias, Vladimir. Te agradezco bastante que te hayas tomado el tiempo de estar aquí con nosotros, de poder respondernos esos temas que son tan importantes, no solo en esta época, sino durante todo el año. Quería agradecerte por tu tiempo el día de hoy. A ti, mi estimado Esteban, que esté muy bien, excelente programa, un tema que no se lo topa tan abiertamente como lo han hecho ustedes. Gracias a los televidentes, a tus radioescuchas, que se han tomado el tiempo para vernos, para escucharnos, y estamos completamente a sus órdenes. Muchas gracias a ti, Vladimir, y para todas las personas que han visto este video, les agradecemos bastante que hayan estado aquí. Y ya saben, sigan a Revista Cascabel en todas sus redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter, y esperemos verlos nuevamente. Adiós.